Creo que casi todos los conceptos que toco están ligados profundamente al agua, al elemento acuático. Y incluso temas estructurales están ligados al agua. Y entonces en muchas de mis piezas hay una conexión con esta naturaleza estructural en el tema de inestabilidad, acuática también, el tema de transparencias, de refracción, de luz. Y entonces todos esos primeros lenguajes, hay mucho de ese tema a través de las primeras piezas que hago. Y entonces siempre trato de explicar que para mí la abstracción no es que yo escogí la abstracción, es que la abstracción se convirtió quizás por mi entorno y por mi educación en mi manera natural de hablar. Y quizás la abstracción es la manera más fácil que tengo de decir las cosas que a lo mejor me conmueven o de hablar sobre cosas que me interesan. Y entonces es como que también la abstracción es algo que es como un lenguaje, pues tú naces hablando español y ese es tu lenguaje y con él te expresas de la manera que puedes, pues la abstracción es mi lenguaje y en ese lenguaje entonces los referentes históricos han entrado a formar parte de mi trabajo como una segunda naturaleza, ¿no? Como la posibilidad de cuando encuentro gestos o trazas de algo que me conmueve en un artista abstracto, pues a veces trato de retomar esa potencia que veo allí y hablarlo a mi manera. Entonces, en mi trabajo se encuentran referentes naturales y referentes históricos. Y más adelante entra el sonido, que también me ayuda como a conectar la naturaleza con estos referentes históricos. Está la guacamaya y la lluvia, que son dos piezas que yo quiero mucho, que creo que una se llama 2IPM009 y la otra se llama 1PM006, algo así. Son piezas que están ligadas directamente al sonido y a la naturaleza y que se quiebran gracias a este sonido, ¿no? La guacamaya nace por querer hablar de ella y entonces sus colores me remiten a Mondrian y entonces es como un Mondrian que se quiebra con los colores de la guacamaya. Y la lluvia, que es una pieza que termina siendo sí, un homenaje a Mondrian, como también a la lluvia. Y allí el sonido es un sonido que pido prestado a un grupo de jazz esloveno. Y ahí también es un sonido como metáfora, un sonido hecho por el hombre a través de las manos. Después hay otra pieza que es el homenaje a Oiticica, que para mí fue como un descubrimiento cuando vi un pequeño metaesquema en Argentina, que lo vi personalmente. Al ver este metaesquema me conmueve muchísimo esta cosa del intersticio, ¿no? Como potencia y veo el intersticio no solo como potencia, sino como resto de un movimiento, ¿no? Como el rastro de algo que estuvo estático y se desplazó. Entonces en ese gesto de algo que se desplazó y que entonces ese gesto me conmueve y decido, bueno, trabajar en video ese gesto de Oiticica y convertirlo, a lo mejor, no solamente trabajarlo en video, sino convertirlo en algo que te envuelve como espacio también,
en convertir esa forma geométrica como en una metáfora también de paredes que se desplazan, ¿no? Eso fue como ese sentimiento y nace esta obra en homenaje a Oiticica y bueno, utilizo el azul por Oiticica. Hay dos paisajes muy completos en su sonido, muy completos de Caracas, que justamente están vinculados con dos piezas de Soto, que para mí son, yo los llamo, para mí son el amanecer y el atardecer. Entonces el amanecer comienza en negro, son retículas de cada animal. El amanecer habla solo a través de sonidos de animales. Es como si fuera una naturaleza que está en el Cerro Ávila, nuestro cerro que está... Y arranca con negro y cada animal tiene una retícula de puntos y cada vez que se despierta un animal se van sumando una retícula a otra y a otra. Y esa retícula se hace presente se hace presente dentro de todas las demás o resalta de todas las demás cuando el animal emite su sonido. Entonces a mí esa pieza le tengo cariño porque siento que también simbólicamente o metafóricamente habla de esa posibilidad que tenemos cada ser de aportar luz. Y en contraposición a esta pieza está este paisaje de Caracas que es bastante fuerte porque tiene muchas piezas icónicas, muchos sonidos icónicos que te remiten inmediatamente a Caracas y terminan también con los cacerolazos y al final con el camión de la basura. Entonces este video va a negro, ¿no? Y quise terminar así, quise ir de blanco a negro y que terminara justamente en estos dos referentes. Son dos piezas que he tratado de colocar juntas porque me parece bonito como una invita a la luz y la otra termina en negro y termina con esta situación de emergencia. Vengo a México y voy a Puebla y veo un trabajo de Rodrigo Moya y decido hacer unos videos también con el cuerpo hablando de retículas y en ese interín comienzo a trabajar como 3 videos que tienen unos nombres abstractos, pero son una especie de ofrenda a Venezuela, porque son 3 videos que parten del círculo, un círculo con agua, un círculo con pan y un círculo con velas. Entonces, las personas están alrededor de este círculo, comienzan a entrar a llevarse el pan y después se desaparece el círculo y se desaparecen las personas de la pantalla. Bueno, realizo entonces estos 3 videos que son un poco, hablan de la situación. No quiero que pase este momento histórico sin hacer una acotación en mi trabajo de lo que significa lo que está viviendo mi país, de lo que significa vivir ahí para cualquier persona y de la emergencia que está viviendo Venezuela. Y decido hacer estos 3 videos como una ofrenda a Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando yo decido hacer estos videos, que son como 3 círculos, unos de pan, unos de agua y otros de velas, cuando los estamos haciendo, yo entiendo que en ese momento en que estamos todos juntos, podemos hacer como una comunión y hacer una especie de ofrenda a Venezuela. Y yo les digo a todos los que estamos allí, vamos a tratar de que cuando tomemos el pan, piensen que este pan es para Venezuela, en el sentido de que vamos a invocar este pan para Venezuela, vamos a invocar el agua y vamos a invocar la luz para Venezuela. El espacio lo abordo como de 2 maneras, ¿no?
Una manera es cuando hago referencia inmediata, si es posible hacerla, a un recinto en particular, ¿no? Como es el caso de la instalación que acabo de montar en el vestíbulo del Museo Amparo, donde casi que por primera vez tengo la posibilidad en un museo, no en un espacio arquitectónico otro, hacer una intervención que tenga cuenta del lugar, ¿no? Allí hay como una intención de dialogar con la arquitectura, y entonces en esta ocasión en particular el diálogo, o sea, hay una intención de hacer un eco o una reverberación de lo que es la arquitectura y extender esa arquitectura hacia los espacios vacíos de una manera transparente, inestable y con elementos mínimos, ¿no? Entonces allí tú ves como si la arquitectura se propagase invadiendo todo, y el espectador con su movimiento genera un movimiento, con su movimiento perturba esa estabilidad que tiene la arquitectura y la hace fluida y danzante, como si la arquitectura estuviese respirando. Entonces, en algunos casos abordo el espacio de esta manera, como tratando de hacer un diálogo con lo que está allí, y en otros simplemente puedo imaginar como algo que me conmueve a mí y que necesito para trasladarlo, necesito un espacio, como puede ser, por ejemplo, la experiencia de una persona caminando debajo de los árboles, donde tú ves las luces que se cuelan entre las hojas que están en movimiento por el viento. Entonces tú ves como una marea, como una pintura de luces en el piso. Entonces, por ejemplo, son dos aproximaciones distintas. Una cuenta de un espacio físico específico y la otra cuenta de una experiencia dentro de un lugar o la intención de trasladar esa experiencia a un espacio. Entonces, no es como un objeto, necesitas trasladar la experiencia, y la experiencia puede trasladarse simplemente a un espacio vacío, no anónimo.